era la carcinogénesis? ¿Cómo van a definir carcinogénesis? Muy bien, en la génesis o la formación de los tumores malignos o formación de cáncer. Bueno, ¿cuáles eran los mecanismos o el modelo que integraba la carcinogénesis? ¿Se acuerdan que tenía que haber una célula? Esa célula tenía que empezar a tener un daño repetitivo, ¿sí? Y tenía que empezar a iniciar un daño. Entonces el primer proceso es iniciación. Luego la misma célula iniciada dañada se tenía que convertir en más células dañadas. Ahí viene la conversión. La misma célula convertida se tenía que multiplicar o promocionar a más células dañadas. Ahí viene la promoción. Y por último, tiene que irse a distancia. Y ahí viene la progresión. Es demasiado fácil si le ponemos el examen. No se van a olvidar. Generalmente valen los libros. Entonces, 2 puntos regalados de hoy. No se van a olvidar. Este mismo día me voy a hacer recordar, porque siempre no se olvida. Si es que lo que no se olvida es porque no hace muchas veces la reunión. ¿Sí? Entonces, inicia, convierte, promociona y progresa. ¿Sí? Son las palabras que tienen que llevar en su cabecita. Y angiogénesis. Este sí que desde la A a la Z me pregunta el examen. Angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Formación de nuevos vasos, o neoformación vascular. ¿Sí? Formación de nuevos vasos. Bueno, la angiogénesis es algo que ocurre en un proceso normal en el cuerpo. Por eso se llama angiogénesis fisiológica. Y la fisiológica se caracteriza por ser un proceso focal, pero de corta duración. ¿Sí? Y la patológica se caracteriza porque a pesar de ser focal, es de larga duración y dura meses. Si yo le coloco falso y verdadero, ¿me van a saber justificar? Justifica lo falso. Y si pongo verdadero, ¿me van a saber justificar? Justifica lo verdadero. ¿Por qué la angiogénesis fisiológica es de corta duración? ¿No me puede justificar? No, yo creo que sí. ¿Cómo me van a justificar? Y porque si uno lo es, lo otro no lo es, dice la respuesta. Es fácil comprender, porque la angiogénesis patológica es de larga duración. Ese es su justificar lo verdadero. ¿Sí? ¿Entienden cómo van a justificar un verdadero? Obviamente lo falso es más fácil de justificar. Por ende, que es una pegadita nomás que yo pongo. En realidad eso justifica lo falso. ¿Sí? Pero cuando ustedes dudan demasiado, yo la voy a dudar un poco más. ¿Sí? Entonces en el examen puede salir justificar lo verdadero. Y si justifican lo verdadero, significa que van a negar lo otro más. ¿Sí? Para justificar su verdadero. Si es que sale, capaz de año mejor. Bueno, pero te le explico porque suele ser problema el castellano en el examen. ¿Sí? No nos entendemos, parece. Entonces, para aclarar cómo llevarlo. Luego, ¿qué tenemos que saber de esta zona? Que tenemos que saber que hay un balance en sus acciones. Que tenemos factores proangiogénicos y factores antiangiogénicos. Y es tan fácil lo proangiogénico, ¿por qué? Porque los proangiogénicos sabemos que todo empieza con factor. Factor de crecimiento beta, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento epidérmico, factor de hidroplaqueta, factor. Todo es factor. ¿Sí? Pero en el examen puede salir TGF beta alfa. TGF beta alfa. Puede salir. ¿Cómo también puede salir factor de crecimiento transformante beta y alfa? ¿Sí? Puede salir. De las dos formas puedo preguntar. Ahora, ¿quién es lo que tengo que grabarse en mi cabeza? Los inhibidores, los antiangiogénicos. ¿Sí? Los inhibidores antiangiogénicos, cartílago de tiburón, champiñón, ajo, el verde. ¿Sí? 4 nomás grabarse, no traten de grabarse todo, porque la pregunta de examen necesita por 3 más a veces. ¿Sí? Y úrsiles, un cuarto. ¿Sí? Entonces, si pongo en cita, ahí ya está la respuesta correcta. Si pongo
no corresponde. Ya saben que no corresponde. Todos los que tengan factores son proangiogénicos, ¿sí? Y el que no tiene factor va a ser inhibidor, el antiangiogénico, ¿sí? Es demasiado fácil llenar esta parte. Acá todavía estamos demasiado bien. Carcinoma, yo le estoy haciendo todo el examen. No es justo. Carcinoma, mira que en serio tiene que hacer 20 sobre 20 su examen porque le estoy diciendo todo, ¿sí? Ahora, le cambio una palabra en el examen y ya no sabe. Una palabra no me encima le cambio. Las sustancias químicas. ¿Qué características debe presentar porque haya una carcinogénesis química? 1. Aparece temprana edad, tiene que ser repetitivo prolongado, es más frecuente en varones, su periodo de latencia es más larga. 3 nomás tiene que saber. Y si no, un cuarto más agrega con el conocimiento de ustedes, ¿sí? Puede estar en cita, falso verdadero, completa, múltiple choice, ¿sí? De cualquier manera puede estar preguntado. Ahí empezamos. Hasta ahí dejamos la clase anterior, ¿verdad? Bueno, ahora sí tenemos que empezar a conocer todos los carcinógenos relacionados a algo. A la parte laboral, relacionado a una sustancia química, relacionado a los malos hábitos, como en este caso, por ejemplo. Todo lo que están asociados a los malos hábitos, como que bebida alcohólica, grasa y fibra, promiscuidad sexual y el tabaco. Son considerados 4 malos hábitos frecuentes que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y se dice que todo lo relacionado a la bebida alcohólica, la bebida alcohólica destilada genera aproximadamente cánceres que van del tracto del tubo digestivo, o sea, desde lo que entra acá para abajo. Entonces tenemos cáncer de esófago, hepatocarcinomas, orofaringe, cáncer de orofaringe o laringe, que son considerados cánceres de cabeza y cuello. Cuando estudiemos el cáncer de cabeza y cuello, se van a dar cuenta que hay millones de cáncer de cabeza y cuello. Y están divididos a través de los segmentos de cabeza y cuello y niveles, ¿sí? Bueno, los factores dietéticos en cuanto al abuso de grasa o deficiencia de las fibras, tenemos cáncer de colon, cáncer hormonodependiente como mama y cáncer de endómetrio. En cuanto a la promiscuidad, es la relación que tenemos con el ITS, especialmente del HPV, del cáncer de cuello uterino. Y en cuanto al tabaco, por la sustancia del tabaco más relacionada a la nicotinamida, tenemos el cáncer también de orofaringe, porque anteriormente se masticaba mucho tabaco, entonces se relacionaba mucho más a los cánceres de cabeza y cuello, especialmente el piso de la boca. También faringe, laringe, y hoy lo que más se conoce es el cáncer de pulmón. Bueno, y esto les estoy comentando ayer, que toditos acá vamos a tener cáncer. Sí, es por esto. Toditos. ¿Quién? O sea, el famoso que hace la mano es que no toma una gota de alcohol. No existe. Ni 1% de la población es. Bueno, ¿qué dice en cuanto al alcohol? Que 14 gramos de alcohol puro, o sea, 100%, equivale aproximadamente a 350 ml de cerveza. O sea que si vamos a comprar, tenemos que comprar una cerveza de 350. Y las mujeres tomamos más ligero, ¿verdad? 350 para nosotros, ¿qué es lo que me está ofreciendo? ¿Sí? Mínimo 6 de 1 litro de mínimo lo la mujer. ¿Sí? 150 ml de vino, bueno, un poco más se dice lo que hay que tomar como antioxidante, una copita de vino todos los días con el almuerzo. Bueno, ¿qué decimos las mujeres? Abrimos ya la botella. Si estamos ahí, pierde el sabor. Se toma una botella. ¿Sí? Esas son las mujeres. Y ¿verdad? 45 ml de licor destilado. Ese sí puede ser que ahí ya volvemos. 45 ml ya es mucho. Mujer entonces no debe tomar más de una bebida por día y los varones más de 2 bebidas por día. Pero hoy en día las cosas están invertidas. Las mujeres toman más que los varones. Obviamente, en cuanto a composición y eso, nosotros tomamos más cerveza que bebidas destiladas como en otros países, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, hacia Asia, generalmente hay más cánceres por el tipo de comida que ellos tienen, el tipo de alimentación y el tipo de bebida que consumen. Entonces, ellos tienen más patologías relacionadas a cabeza y cuello. Todo lo que hizo la boca, faringe, esófago, estómago, vemos más en ese grupo de continente, ¿verdad? Ahora los que están asociados
azules son las cementeras que trabajan con varios tipos de estos componentes. Tiene níquel, tiene cromo y tiene arsénico en esa cantera, ¿sí? Y esas personas son las que tienen mayor riesgo a tener cualquier tipo de patología que inicie por la orofaringe e inclusive la nasofaringe. Está más relacionada la nasofaringe por la inhalación, entonces la mayoría da cáncer de pulmón. Y las aminas aromáticas que vienen, por ejemplo, dando los productos, ya sea de aromatización en el ambiente, el generador de aromatización en el ambiente, entonces ahí viene para el cáncer de vejiga. Recuerden eso, pulmón en gran mayoría y vejiga en algunos cuantos. ¿Sí? También el níquel puede dar en los senos paranasales y el asbesto está muy relacionado al mesotelioma maligno, que también es la pleura del pulmón. Después están los asociados a los métodos de diagnóstico, por ejemplo, los productos que se utilizan, tanto para hacer tomografías o para hacer radiologías con contraste. Tenemos los alquilantes que van a dar cáncer de vejiga, inclusive inmunosupresión a cáncer hematológico como la leucemia. Inmunodepresores, por ejemplo, sustancias que causan inmunodepresión, consumo de antibióticos, consumo, por ejemplo, de medicamentos, digamos, antinucleóticos, como por ejemplo en enfermedad de lupus eritematoso sistémico se consume ciclophosphamida, metotrexate, que son inmunosupresores que, aparte de trabajar sobre el sistema de los linfocitos, el sistema para disminuir la sustancia inflamatoria, ellos también trabajan sobre la médula ósea. Entonces, esa inmunosupresión también puede llevar a, como trabaja en la médula ósea, a desembocar enfermedades de la sangre, ¿sí? Linfoma, el sarcoma de Kaposi, leucemias. El Torostat es un medio de contraste que se utiliza mucho en las tomografías. Los que no hacemos tomografía podemos llegar a tener un angiomiosarcoma hepático. Este un angiosarcoma hepático es uno de los más agresivos que pueden existir. Generalmente no tiene mucha probabilidad de vida a largo plazo. El metoxisoraleno también es como un medio de contraste que se utiliza en los rayos UVA, son los que generan más cáncer de piel. El paracetamol, época de dengue, que mucho que tomamos paracetamol. Tenemos fiebre, paracetamol. Nos duele la garganta, paracetamol. Nos duele la cabeza, paracetamol. Bueno, para que el paracetamol realmente no sea beneficioso, tenemos que sobrepasar la dosis máxima. ¿Cuál es la dosis máxima del paracetamol? Dosis máxima diaria. Ustedes están en el último año, último semestre, cuasi médico. Mañana van a indicar, toma paracetamol cada. ¿Cuál es la dosis máxima? Para que le digan cada. No se hace lo que escuchan, nomás que se hace, tienen que saber ustedes. ¿Sí? La dosis máxima del paracetamol es 3 gramos diarios. ¿Sí? Y tenemos dosis de 500 miligramos, entonces damos cada 8 horas de 500 miligramos. Si damos cada 8 horas 500 miligramos en un día, ¿cuántos gramos estamos dando? Cada 8 horas significa que va a tomar 3 veces al día. 500 más 500, 1000. Más 500, 1500. Si estamos dando cada 8 horas de 500 miligramos, le estamos dando 1500 miligramos al día. Ahora, para paracetamol también hay 1 gramo. Si estamos dando cada 8 horas, en un día, ¿cuánto estamos dando? 3 gramos. Entonces tienen que saber lo que están indicando. Porque no es darle paracetamol nomás cada 8 horas. Le estamos dando paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas o le estamos dando paracetamol de 1 gramo cada 8 horas. ¿Por qué? Se ha visto que el paracetamol, aparte de producir los otros problemas, que son toda la parte de la coagulación hepática y demás, puede estar relacionado al cáncer de la pelvis renal. Ustedes saben que nuestro riñón es nuestro desecho. ¿Sí? Todo va al riñón. Todo lo que yo quiero desechar en mi vida, que es tóxico, va a ir por la parte renal. Y todo pasa por la pelvis renal. ¿Sí?
orina, no hay vida. Porque el paciente que no orina, que está en una anuria, en una insuficiencia renal, está condenado a la muerte. Va a morir en algún momento por intoxicación de los propios desechos que no puede eliminar. De otra manera que podemos eliminar es a través de la bilis, a través del sudor, ¿sí? Pero ellos eliminan el 20-30% de los malos desechos. ¿Quién tiene que funcionar bien? Es el riñón. Por eso es que necesitamos de un riñón funcional, ¿sí? Ahora, si le estamos agregando un cáncer, obviamente va a volar ese riñón porque vamos con el otro. Si le estamos dañando el siguiente, lo vamos a tener que quedar con diálisis, ¿sí? Después está el componente que anteriormente hasta el año 1998, más o menos. 1998 se utilizaba bastante, el dietil-etilvestrol. El dietil-etilvestrol era una sustancia antiabortiva que se utilizaba muchísimo en las pacientes para evitar justamente las amenazas de aborto. Pero se ha visto después de 10 años de su uso que las niñas que nacían de esa mamá que consumía dietil-etilvestrol tenían mucho cáncer de vagina. Entonces, la mayor cantidad de cáncer de vagina es uno de los cánceres ginecológicos menos frecuentes, el 1% de la población que puede tener cáncer de vagina. Pero dentro del 1% de la población, el 0,1% es primario de vagina. El resto es metástasis a vagina, de un cáncer de cuello, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, un cáncer de allá de mama, de algún otro lugar, ¿sí? Es más metastásico que primario. Y se ha visto que en estas niñas empezaban a aumentar. Cuando cumplían los 18 años, empezaba a aumentar la aparición de los sangrados intermitentes, de origen no explicado, y en las revisiones veíamos tumores en vagina. Entonces, ahí fue que se suspendió y hoy en día ustedes no conocen este medicamento, ya no van a escuchar que existe y que se está utilizando como un antiabortivo. Ahora, ¿qué sí es lo que escuchamos todos los días? Estrógeno. Nosotras mismas producimos a la edad que tenemos, ¿sí? Llegado a los 50 años aproximadamente disminuye nuestra cantidad de estrógeno y en teoría ya no deberíamos de producir. Pero ¿cómo se genera el estrógeno en el cuerpo? ¿Quién es su fórmula de descomposición? ¿Colesterol? Bueno, el colesterol, tiene razón. El colesterol tiene, antes de ser colesterol, pasa por un, ¿cómo le llaman? Químicamente no tiene un nombre. ¿Compuesto químico? Bueno, pero es el ciclo pentano por el hidrógeno. ¿Cómo? No, y tiene que pasar por un proceso de aromatización para llegar a ser estrógeno, ¿sí? Pero tiene un nombre químico, muy bien ahora, nombre bioquímico, su ciclo básico, su fórmula básica. La fórmula básica es el ciclo pentano por hidrógeno alqueno. El colesterol tiene que ir eliminando sus cadenas de carbohidratos, desintegrarse para qué? Para dar progesterona, para dar andrógenos y dar esteroides, ¿sí? A medida que él va perdiendo una cadena de carbono, él va ganando un componente. Progestágenos, estrógenos o andrógenos, ¿sí? Y los andrógenos tienen que pasar por un proceso de aromatización. ¿Para qué? Para dar más estrógeno. Eso es lo que ocurre en una mujer. En un varón, los andrógenos, si se aromatizan, van a dar feminidad en el hombre, ¿sí? Entonces no debe ocurrir tanta aromatización en el varón. Tienen que tener más andrógenos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está relacionado? El estrógeno no es que es malo, ¿sí? La derivación de estos estrógenos o el exceso de cantidad de estrógeno es lo malo. Si nosotros tenemos en nuestro organismo estrógeno biosintético, es malo. Bioidéntico no es malo. Si el bioidéntico está en exceso, es malo, ¿sí? Como por ejemplo, ya dijimos que deriva del colesterol. Entonces, cuanto más gordita, peor es la situación, porque está mucho relacionado a enfermedades ginecológicas. Y no es que las ginecólogas le odian a las gordas o somos gordofóbicas, porque la mujer se ofende cuando le decís tenés que hacer ejercicio, estás un poco gordita, tenés que... se ofenden y nosotros le estamos queriendo ayudar, ¿sí? Y van a escuchar que la mayoría de las ginecólogas hablan de peso. Ustedes, si se llegan a internar en IPS, se van a sentir mega ofendidas. Yo, por ejemplo, me considero flaca. En IPS me van a decir que estoy con
sobrepeso. Porque ellos calculan todo el IMC. Y tu IMC si pasa así 0,5 no pasó, sobrepeso. Obesidad grado 1, Dios mío, no me voy a entrenar nunca cayendo. Porque todos somos obesas en todos así. ¿Sí? Bueno, pero en fin, a lo que voy. Para nosotros el ginecólogo es demasiado importante por esto, porque es un factor de riesgo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que más están relacionados? ¿Qué tipo de enfermedad oncológica? Y todo lo que tiene el maldito receptor hormonal. Y los receptores hormonales tienen las glándulas. ¿Quiénes? Por ejemplo, la glándula del endometrio, el estroma del ovario y la glándula más importante mamaria, que es la que está costando todavía tratar. Endometrio se opera, se cura la paciente. Ovario sigue agresivo, pero agresivo porque se cura tarde, por eso mismo. Y la mama es algo que se cubre temprano, que ya se hizo 1500 revoluciones de avance tecnológico para descubrir hasta el estadio 4, pero tiene muchas mutaciones y avanza. ¿Sí? Algunas fueron. Bueno, entonces son 3 zonas de la mujer donde sí o sí puede haber cáncer relacionado al estómago. Entonces, en cuanto a la dieta sí tiene un papel muy importante porque una inclusión de sustancia carcinogénica como la aflatoxina B o la sustancia que se encuentra en la grasa está muy relacionado como un factor carcinógeno del hepatocarcinoma. Por eso es que cuando nosotros hacemos controles anuales y encontramos que el colesterol y el triglicérido está elevado y relacionamos una ecografía con una estatosis hepática, le modificamos la dieta al paciente. Porque la estatosis hepática ya automáticamente nos está diciendo que ese hígado graso va a ir a peor. Va a empezar a disminuir su eficacia en producción en cuanto a factores de coagulación, va a disminuir en cuanto a lo que es el procesamiento y la detoxificación del efecto, el tercer paso de las sustancias que están entrando en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de paciente, por más estatosis leve que presenta, hay que tratar. ¿Y cómo se trata? Dieta, chicos. Lo que no quieren hacer nadie. Dietas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando esa estatosis progresa? Empieza a entrar en una cirrosis que no es alcohólica. Y la cirrosis alcohólica es el factor de riesgo para un hepatocarcinoma. La cirrosis no alcohólica. Bueno, y también están los factores que inhiben la carcinogénesis, como por ejemplo el uso de antioxidantes, vitamina C, antioxidantes fibra, antioxidantes beta-caroteno. Ellos refuerzan el sistema inmunológico. Por eso es que por lo menos tomen vitamina C todos los días. ¿Hasta cuándo, doctora? La pregunta es, ¿hasta cuándo te quieres sentir bien? Y si es por mí toda la vida, la respuesta está ahí. Tomar vitamina C toda la vida. Pero no me quiero adherir al medicamento. No existe la adherencia al medicamento. Eso es psicológico, chicos. Psicológico. Yo me adhiero al medicamento, no existe. ¿Sí? No te vas a adherir y vas a ser, no sé, psicótico por tomar vitamina C. Si no tomas vitamina C, hoy estás enfermo. Eso es psicosis. ¿Sí? Eso es algo de la cabecita. Nada en la cabeza es para tratarme siempre. Profe, a quantidade necessária de vitamina C é barra, sim, diariamente. Porque ellos venden 1 gramo, pero no es necesario, ¿sí? No, si vas a tomar todo el tiempo, no. Ahora, si estás en deficiencia o carencia de vitamina C, hasta te recomendaría el suero. ¿Sí? Pero ayer estuvimos hablando que el suero tiene un valor demasiado importante en un paciente que vas a recibir ya tratamiento. O le preparas, le desoxidas al paciente que va a llegar a recibir una quimio, una inmunoterapia, una radioterapia. En eso sí son las megadosis de vitamina C. Pero si sos un inmunocompetente que todos los días quiere desoxidar su cuerpo, uno de 500 miligramos ya es suficiente. Y la mayoría, los efervescentes, los sobrecitos, los comprimidos o los sublinguales tienen todo 500 miligramos más. ¿Sí? Solo que, obviamente, la farmacéutica hace negocio, es marketing. Por eso es que ustedes son los médicos, ustedes son los científicos. Ustedes son los que tienen que saber si el marketing que te están ofreciendo es realmente así. Porque la farmacéutica siempre te va a vender el producto como el mejor. Mi producto es el mejor. ¿No vamos a perder? Sí. Acá hay que ser un poco de empresario, ¿verdad? Negociante
sistema celular. O sea, los linfocitos. O sea, le dan, si tu soldado de batalla, que es un linfocito, macrófago, lo que sea, está con una pistola nomás hoy, él le da un rifle de mayor calibre. Eso es lo que hace tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, sé por qué comparo así muy guerrillera para esto. Bueno, y acá hay una lista de cosas. Obviamente no le voy a preguntar cada uno conocimiento y para el que le interesa ganar ese conocimiento nomás. Pero una lista de cosas que también están relacionadas a diferentes cánceres. O sea que de acá te van a salir y decir, Dios mío, ni el aire tengo que respirar. No voy a respirar porque ya tengo cáncer. Igual voy a morir porque no respiro. ¿Sí? Me falta oxígeno. O sea que si vamos a fijarme y depender de todo esto, todito acá vamos a tener cáncer. Pero ayer justamente estuvimos hablando que no es fácil tener cáncer. ¿Sí? Que todo el proceso del ciclo celular y de los daños y el GMP53 y todo ello tienen que estar alterados para que podamos tener un cáncer. Que nuestra apoptosis no funcione para que podamos tener un cáncer. Que justo haya la mutación del GMP53 para que podamos tener un cáncer. Y que yo esté expuesta a largo plazo a la misma cosa para que podamos tener un cáncer. ¿Sí? O sea que por eso es que cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cuántos fumas? Bueno, ¿sos fumador activo o pasivo? ¿Quién es peor para ustedes? ¿El activo o el pasivo? El pasivo, porque uno sabe cuánta cantidad está inhalando todo el mundo. El activo por lo menos sabe 10 cigarrillos o 2 paquetes día de 20 cigarrillos, 40 por día que consumimos. ¿En cuánto tiempo es la pregunta? Ahí está el periodo prolongado. Repetitiva veces en cuánto tiempo. Si el factor de riesgo empieza con los 5 años, 20 cigarrillos diarios en 5 años, empieza el factor de riesgo. Y son 20 altos para que sea diario. Imagínense 40. ¿Sí? Yo no odio el tabaco. Tengo luego en mi vida personal una mala experiencia. Mi abuelo paterno falleció. Y ustedes saben lo que hacía mi abuelo paterno. Él le prometió a mi abuela que no fumaba más. Hasta después de su muerte, 3 años post-mortem, seguía oliendo este tabaco en la casa de mi abuela. ¿Qué él hacía? Entraba en su baño, fumaba, le seguía, 3 paquetes. Y ya, como si fuese que eso no se huele por la piel. Yo no fumo, mi amor, ya no fumo más. Y el paciente que fuma, o el viciado que fuma, no se huele. No huele lo que nosotros leemos. ¿Sí? Y él, obviamente, pensaba que le engañaba a mi abuela. Y falleció con 48 años, dejándole viuda a una señora de 36 con 9 hijos. Imagínense. Y eso es una imprudencia que se pudo haber evitado ahora. Y su muerte fue muy fea. Porque viste que el cáncer nos mata enseguida, pero te debilita, te carcome, te consume y peor si el pulmón te asfixia así y no morís todavía hasta que ya morís y morís asfixiado. Como una persona asfixiada muere con la boca abierta porque buscaba mejorar. Y es lo más triste, o sea, para mí fue súper traumático ver a mi abuelo con una gasa puesta acá para que se le pueda cerrar la boca. Y ahí, te imaginas, más obvio que yo no vi su desesperación cuando vi a mi papá, pero te imaginas todo lo que tuvo que haber pasado antes de morir. Lo mismo como muere un abogado, lo mismo como muere alguien que se está pensando en comprar. Y es muy traumático. Por eso es que mi vida estaba con el que fuma, yo lo tengo en cara, pero es por eso, no, por el trabajo. Bueno, después hablamos de los carcinógenos físicos, ¿sí? Terminamos con los químicos y hablamos de los físicos. Y acá sí tenemos más reducido la lista, porque solamente vienen las radiaciones, más relevantes son las ultravioletas, las fibras minerales y los cuerpos extraños. ¿Cómo actúan ellos? Bueno, y se ha visto, esto es lo que les comenté la vez pasada, que en el año 1902 el primer caso de tumor se vio en un tumor epitelial de la mano de un radiólogo, que se ha visto por el tiempo de exposición, la cantidad de que emitía la radiación y
la latencia que tenía en el tiempo de la exposición era lo que se vio como un tumor que apareció en la mano muy radioso. Justamente el mismo se hizo la radiografía y encontró el tumor en el año 1902. Y ahí se empezó a estudiar cuánto tenía que ser la dosificación diaria, que ellos tienen que tener un nivel como un reloj medidor que le avisa qué tanta exposición ya tiene, porque se les da un reposo. A ellos se les da como unas vacaciones, ¿verdad? De 30, 60, 90 días para luego volver a exponerse otra vez. Y ni qué decir sobre las células germinales, ¿verdad? Afecta muchísimo, genera muchísima infertilidad en el hombre como en la mujer que está expuesta a esa gran cantidad. Se ha asociado a grandes variedades de tumores, como especialmente tumor de piel, tumor de pulmón, mama, tiroides, huesos, leucemia, tumores de hígado. Y la frecuencia de tumores inducidos por radiaciones es menos del 1%. O sea que es bajísimo, pero nosotros seguimos viendo. La característica, uno, el periodo de latencia, que no va a ser diferente con respecto a lo que ya estábamos mencionando, y el fenómeno estocástico, que está caracterizado por no tener un umbral, gravedad del efecto y no depender de la dosis. O sea que por eso están los relojes medidores para saber qué tanta exposición hay, porque no se puede medir el umbral de exposición a la que ella se sometió el personal, ¿verdad? Que está trabajando con la radiación. Y el mecanismo es directo, trae directo al punto de diana, o sea, donde quiere afectar, e indirecto con otras moléculas que pasan por el agua, o sea, que va a través de los vasos sanguíneos, a través de las células que exudan, que pasan por su bomba de protones, sodio, potasio, y que liberan los radicales libres. Por eso que también consumir antioxidantes, sobre todo, es un factor protector. Y el riesgo de presentar depende entonces de la calidad de radiación, de la dosificación, de los niveles de la dosis y de los factores genéticos y la edad y el sexo del paciente. En cuanto a edad, son más propensos los más viejos, que tuvieron más tiempo en exposición, y el sexo es más masculino que femenino en cuanto a la radiación. Esta es pregunta de examen chico. Y en cuanto a lo que es los rayos ultravioletas, se ha visto más que están relacionados a los ultravioletas B para los carcinomas cutáneos. La exposición intermitente está relacionada con un aumento elevado de los melanomas, que es por el tipo de piel que vamos teniendo. Si tenemos menos cantidad de melanocitos, tenemos mayor riesgo de un cáncer de piel, ¿sí? Cosa que ocurre mucho en el país de ustedes. Ustedes tienen una mayor exposición por los rayos ultravioletas, ¿verdad? Por la forma en que la capa de ozono cubre Brasil, ¿verdad? O cubre toda zona metropolitana, creo que es luego el mayor riesgo. Y como cubre los rayos ultravioletas, ellos protegen cierto grado la capa de ozono, pero igual pasan por una gran cantidad de radiación. Entonces, la recomendación dermatológica siempre es utilicen protectores factor número 100 por ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno viaja por esos lugares, sí o sí tiene que estar bien protegido, porque van a estar tiempo de exposición larga, expuestos porque quieren broncearse, salir quemaditos, ¿sí? Y corren mayor riesgo por el tiempo de exposición y dosificación de que están recibiendo la radiación. La exposición acumulativa es la que aumenta el riesgo tanto de carcinomas vasocelulares y epidermoides. Y cuando vemos cáncer de piel se van a dar cuenta dónde y en las zonas de mayor exposición. Yo no voy a tener cáncer acá, en mi torso, en mi abdomen quizás, pero sí voy a tener en mis brazos, en la cara y en el cuello, la zona que está más expuesta. Es por eso que muchos cánceres vasocelulares vemos en la nariz, vemos acá en la frente, algunos vemos en la oreja, ¿sí? Y otros cuantos vemos acá por el cuello. Y los melanomas sí pueden aparecer por el cuello, ¿sí? Y al que más le tenemos miedo en realidad es al melanoma, no tanto hacia los carcinomas vasocelulares, son de resorte quirúrgico, terminó la enfermedad. Bueno, la fuente de radiación UV, ya sabemos que es la luz solar. La capa de ozono solo deja pasar el 20%, pero igual tenemos mucho cáncer. Y el ser humano tiene dos mecanismos de protección frente a las lesiones producidas por los rayos UV. Uno es la pigmentación y el grosor de piel. Por eso es que los mulatos morenos tienen menos riesgo, porque ellos tienen en grosor mayor pigmentación que le protege a ellos de los rayos UV que le puedan causar lesión. Sin embargo, los rubios, los rojizos, tienen mayor
fibra de vidrio sintético, de cristal sintético y de minerales. ¿Cómo ellos aportan como sustancia carcinogénica? Y es el mismo mecanismo. Un mecanismo directo que actúa sobre el daño del ADN y un mecanismo indirecto que actúa a través de un transportador, ya sea por el pasaje de sodio, bomba, liberación de bomba de protones para la liberación de los radicales libres, igualito a los callos huecos. En cuanto a las fibras minerales, el más conocido que tenemos y estudiado es el asbesto. Y el asbesto está muy relacionado al mesotelioma maligno y al cáncer broncopulmonar, que hace un sinergismo con el humo del tabaco. O sea que aparte de trabajar en la mina y estar expuesto al asbesto, yo estoy otra humana. Tengo doble exposición o riesgo a un cáncer de pulmón. Y generalmente el cáncer de pulmón se clasifica de vía central y de vía periférica. Tenemos las células grandes y las células pequeñas. Y las broncopulmonares, las centrales, son mucho más frecuentes y más sintomáticas que las periféricas. Las periféricas son más prolongadas. Uno más tarde se da cuenta que tiene cáncer en la periferia del pulmón. Pero los que tienen en la zona central dan mucha sintomatología. Disnea, da hemóptisis, ¿sí? Dificultades para respirar con frecuencia, pero la hemóptisis no es algo que viene enseguida, ¿sí? Entonces estos pacientes pierden su tiempo ¿cómo? En su diagnóstico, ¿cómo pierde tiempo? Al principio lleva con disnea. ¿Dónde se va a ir un disnea? ¿Con quién va a concentrar conmigo? Yo estoy a punto de no hablar más. Me estoy desesperando. No puedo respirar. ¿Puedo respirar? ¿Qué van a hacer por mí? Ya no quiero saber por qué pasa. ¡Llame a un médico! Acá hay 50 minutos. Si yo me quedo usted porque no puedo respirar, ¿qué van a hacer conmigo? Llamen a la ambulancia y llévenle, por favor, al hospital. Bueno, mirándole las caras a ustedes, por favor, hagan eso, porque me están preocupando. Bueno, lo primero es que tengo que asegurarme la vía aérea. ¿Sí? ¿Cómo uno asegura la vía aérea? El ABC. ABC. ¿Cómo aseguro la vía aérea? Y acá hay oxígeno. ¿Dónde hay oxígeno? Levanto el botón, abro la boca y primero veo si la doctora no se está ahogando con trago su saliva y se quedó una pelota de comida. O justamente ocurrió en un almuerzo muy bien. ¿Sí? Generalmente hay un cuerpo extraño, el estómago bien. Pero en este caso la doctora está con un cáncer probable. El cuerpo extraño está más adentro. Ustedes lo van a ver. Pero con posicionar me van a mejorar mi oxigenación. A no ser de que el cuerpo extraño ya sea demasiado grande, pero va a dar otra sintomatología, como que va a empezar a sangrar. Si es demasiado grande ya va a sangrar y va a liberar el esputo hemoptoico. ¿Sí? Entonces, estos pacientes generalmente que vienen por disnea, primero consultan con un clínico. Me está faltando mi respiración, tengo dificultad para respirar. Y estuviste engripada, tuviste fiebre. ¿Por qué hace preguntas? ¿Por qué se va directamente a esa pregunta a un clínico? Porque lo primero que se piensa es, ¿estás con un problema infeccioso de vías respiratorias altas o de vías respiratorias bajas? Vías respiratorias altas, bueno, no le va a dar disnea o dificultad respiratoria. Sí que va a tener esa sensación de que no puede respirar porque está trancada la nasofaringe. Pero de vías respiratorias bajas, ¿qué le puede dar dificultad respiratoria? Por eso le preguntan, ¿tuviste fiebre? Neumonía. Lo primero que se piensa y que se debe pensar es la neumonía. Ahora, si este mismo paciente, ustedes le están viendo la prominencia ósea y le preguntan, ¿bajaste de peso? Y le dice, sí, bajé de peso. ¿En cuánto tiempo? Y yo calculo que 3 meses, sin usar Nicolés. Hay que aclarar eso hoy en día. Sin usar Nicolés. Bajé 12 kilos en 3 meses. En estos últimos 3 meses. Y le están escuchando con una dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria que ya tomaron más o menos 27. ¿Sí? No está fingiendo la persona y está caquético. ¿Qué van a pensar? Es un cáncer.
tampoco van a pensar primero, ¿vivís con muchas personas en hacinamiento en tu casa? Tuberculosis probable. Y así se va trazando el diagnóstico, hasta que viene un clínico. Bueno, yo siempre digo que los clínicos son geniales porque son muy pensantes, piensan más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos pensar, que no somos tan clínicos, ¿sí? Le va a decir, bueno, vamos a sacar esto en laboratorio, pero ya exagera también, porque le va a pedir hasta kriptonita en orina, que no es necesario, y le va a decir radiografía de tórax, porque obviamente el problema es pulmonar, por eso no está respirando. Entonces yo le puedo pedir un hemograma para ver si hay cuadro infeccioso, una RX de tórax, para mí ya es suficiente, 2 cosas no necesito. Obviamente el paciente está cardíaco, le puedo pedir proteína, albúmina, pero hoy en la urgencia, ahora mismo, yo necesito descartar infección y confirmar el cuadro obstructivo. Hemograma y nuestra radiografía. Si vamos a ser prácticos. Obviamente después viene indagar el motivo del por qué cuando yo ya pienso que es algo, ¿sí? Bueno, entonces hoy en la urgencia me conviene pedir eso porque en una RX de tórax, una masa sólida, yo voy a ver y se ve perfectamente. ¿Por qué? Porque según la teoría de los rayos dice que cuanto más densidad de la masa, menos rayos pasan, ¿sí? Entonces, cuanto menos rayos pasan, van formando y delineando una imagen blanca, ¿sí? Entonces, tumores, huesos, se va a ver de color blanco, sustancias sólidas, se va a ver de color blanco. ¿Cómo yo iba a ver una neumonía? Si tiene pus, obviamente, porque mi bloque neumónico, voy a ver también blanco, ¿sí? Pero no voy a ver blanco en forma nodular. Voy a ver más o menos desorganizado. Si veo una tuberculosis, voy a ver hueco, voy a ver oscuro, ¿sí? Y ¿qué me va a aparecer más? Bronquitis. Si veo una bronquitis, voy a ver crecimiento de los bronquios, pero así totalmente distribuidos. Y si veo una metástasis, suelta de globitos aerostáticos por todo el pulmón. Demasiado fácil hacer un diagnóstico radiológico cuando pensamos en algo que le está causando una obstrucción de las vías aéreas. Y si hay carne, ¿dónde voy a ver? Acá ya le voy a ver la boca con abrirle en esa maniobra. Y si no lo veo ahí, acá en la carne lo voy a encontrar. También a través de una radiología. Lo voy a encontrar, pero nunca nos da tiempo para eso. La carne le vamos a enseguida si le cerró directamente el día. ¿Sí? ¿No está respirando? Bueno, entonces, dependiendo de la gravedad de nuestra línea, es que vamos a ir investigando, pero tampoco tenemos que pensar, porque hoy estamos dando oncología, que un flaco con dificultad respiratoria es cáncer directo. Puede ser tuberculosis, puede ser aspergillus, puede ser, ¿cuál era otra enfermedad? Parasitaria, creo que era, que también lo decía así. Estoy muy mal con los bichos, para recordarlo todo. Bueno, después viene la carcinogénesis viral. La oncogénesis también se reconoce varios tipos de virus que en realidad también vuelven a ser una proteína. Esa proteína es la que se centra y se adapta al receptor de lo que estuvimos hablando de las ciclinas de quinasa. Ahí vendrían las proteínas P21, P16, P27, que son las proteínas más conocidas que tratan de parar el ciclo celular, no parar, hacer un ciclo celular descontrolado, no parar, descontrolan el ciclo celular. Y el primero que se había investigado en 1958 fue el virus que produce el Epstein-Barr, ¿sí? El virus de la hepatitis B para la producción del linfoma de Burkitt, conocido como herpes virus, papnavirus, o también aparecieron ahí lo que hoy es muy conocido, el papiloma virus. También están los retrovirus que están asociados a muchos de otros cánceres también, pero todos estos virus necesitan de un cofactor, un promotor, alguien que le diga a este virus, le presente. Aquí se presenta el virus del HPV número 16. El virus del HPV número 16 tiene 90, 60, 90, está soltera, quiere conocer nuevas personas, ¿sí? Tiene que presentarle. ¿Quién le promociona? ¿Quién es el promotor?
A eso lo llamamos cofactores o promotores. Porque todos sabemos que podemos tener en nuestra vida, digamos sexualmente activa, un HPV. Todos sabemos. Pero no todas vamos a tener cáncer, ¿verdad? Esperen. ¿Quién es el que le promociona? ¿Quién sí va a tener? ¿Cuánto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para un cáncer? Múltiples parejas sexuales. Cuanto más parejas sexuales, mayor riesgo de exposición. ¿Ves? Inicio temprano de las relaciones sexuales. Es diferente si yo inicié a los 21 y me expuse recién a los 21 años. El periodo de latencia es más corto que cuando yo inicié a los 14, a los 15. El periodo de latencia es más largo. ¿Y qué dijimos? Que para que haya una carcinogénesis tiene que haber un periodo de latencia prolongado, ¿sí? Y repetitivo. Entonces, ellos le promocionan. Y otro promotor o cofactor es el tabaco, los anticonceptivos, la no utilización de métodos de barrera. Ellos son los otros promotores, por ejemplo. ¿Sí? Y en cuanto a lo que es el virus de la hepatitis, ¿quién es su promotor? Lo que tanto nos gusta, el alcohol. ¿Sí? Él es un promotor. Bueno, el Epstein-Barr también está relacionado, como le dije, al linfoma de Burkitt, pero también al cáncer nasofaríngeo y a los inmunoblásticos, o sea, a las células madres. Pero ¿quiénes son sus promotores o cofactores? Parásitos, bacterias, hongos, como el paludismo, las nitrosaminas del tabaco o los pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, van a tener más linfoma de Burkitt, un cirrótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los grandiosos inmunodeprimidos que enmascaran todo el sistema inmunológico. Entonces ellos son los que más probablemente tengan linfoma de Burkitt. Ahora, yo veo linfoma de Burkitt, no tengo que condenarle que probablemente tenga VIH. ¿Sí? Puede tener otro tipo de inmunosupresión. Por ejemplo, puede tener una artritis reumatoidea, puede tener una tiroiditis Hashimoto, puede tener una diabetes. ¿Sí? No hay que condenarle al paciente. Ahora, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi no es cualquier inmunodeprimido. Sarcoma de Kaposi es casi señal patognomónica de un paciente con VIH. Casi digo ya, ¿por qué? Porque hay un 2% del virus de la hepatitis 4, que puede ser hepatitis herpes 4, porque nosotros conocemos el tipo 1 y el tipo 2 más, pero hay el tipo 4 que también puede dar sarcoma de Kaposi. Pero, ¿quién se pone el tipo 4? Casi nadie. Entonces, muy poco probable. ¿Sí? Entonces, linfoma de Burkitt puede estar relacionado, pero el sarcoma de Kaposi es casi patognomónico del paciente inmunodeprimido por VIH. Sarcoma de Kaposi. Y bueno, el virus del papiloma, esto vamos a pasar no porque ustedes más que yo lo conocen demasiado. Lo que quiero resaltar acá es que no solamente con el uterino, ¿sí? Puede tener un cofactor que es el tabaco para los vasos genitales o los anticonceptivos también, como para anos genitales y carcinoma de las vías respiratorias superiores. Y también dar el cáncer de piel como factor de exposición al sol. O sea, los otros tipos que no son anos genitales. El palmavirus, el virus de la hepatitis B, está más relacionado al hepatocarcinoma, pero tiene que tener un cofactor. ¿Y quién es el cofactor más conocido? Es la aflatoxina B, para que dé un hepatocarcinoma. Y bueno, aquí terminamos. Y ustedes, bueno, hacen el juramento hipocrático, que están a punto de sellar, firmar y condenarse para toda la vida. ¿Le conocen el juramento hipocrático? ¿De dónde viene? De Hipócrates. Hipócrates decía, y es un señor muy sabio, él es nuestro mentor, ¿sí? El padre de la medicina. Y su sucesor fue Galeno. Hablamos de Galeno en carcinogénesis. Ahora vamos a hablar de Hipócrates. Bueno, ¿qué es Hipócrates? Y es algo que yo llevo muy en cuenta. Empecé la residencia de la subespecialidad de gineco-onco. Todos los días lloraba. Todos los días me deprimía en mi casa. Y todos los días estaba enojada con la vida. ¿Por qué? Porque yo no podía entender cómo sabiendo que le podía pasar, se agredía. Yo no podía entender que sabiendo que ya estaba la patología, no quería hacer tratamiento. Y yo no podía
ver una paciente joven muriéndose. Todos los días lloraba, todos los días. Bueno, en fin, hasta que leí esto, y yo digo que las cosas pasan por ahí. Cuando me dijeron que yo era oncología porque renunció el doctor, yo soy un gineco-oncólogo, no conozco los otros tumores, pero es un desafío. Y empecé a buscar, siempre a mí me gusta poner frases, siempre de personas científicas, de actores, de novelas, lo que sea, que no se la ven en medicina de que no sabía. Y él decía, antes de curar a alguien, preguntan si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Nosotros como oncólogos tenemos que llevar mucho en cuenta esa frase. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ofrecerle todo al paciente en cuanto a lo que ya sabemos, de sabiduría, de ciencia, de lo que vamos a encontrar en cuanto a resultados. Pero si el paciente no quiere recibir, igual vamos a fracasar. Por muy excelente oncólogo que seamos, vamos a fracasar. Entonces ahí, con esto yo aprendí que primero le preguntaba a la paciente, ¿te quieres curar? ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Doctora, ¿tu nombre? Ana. Hoy Ana viene con un cáncer de páncreas, altamente mortal. Hace 3 meses por ahí salió un estudio que ya dice que ya hay cura para el páncreas. Bueno, pero no sabíamos todavía nosotros, no tenemos en Paraguay. Bueno, Ana, tenemos un cáncer de cabeza de páncreas. Medio más pálida lo estás. A mí que yo soy una brujita, medio amarillita estás. Bueno, tenés cáncer de páncreas. Wow, fue su primera respuesta. Así mismo es. Bueno, Ana, ahora que tenemos que hacer un estudio, que es una tomografía de todo tu cuerpo, vamos a hacerte una endoscopía, vamos a hacerte... Ana me está escuchando, ella solo hace esto. Ana no me está escuchando porque Ana está en shock. ¿Sí? Ana se va hoy a su casa, entra en internet, cáncer de páncreas, muerte, 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 muerte. No hay tratamiento, si hay tratamiento, muerte. La respuesta de todo paciente. ¿Para qué voy a hacer tratamiento? Prefiero vivir mis últimos días bien, que también es mentira, bien, y esperar mi muerte. ¿Para qué voy a querer? Entra Ana en una fase que se llama la fase del duelo, negación, primera fase. No acepto mi patología, no acepto el tratamiento ofrecido, no quiero hacer nada. Empieza el primer bajón de Ana. Todo eso nosotros sabemos qué va a pasar, ¿sí? Ya es algo premeditado. Bueno, ¿quién encuentra a Ana? Doctora, ¿cómo te llamas? Araceli. Araceli es la hermana de Ana. Araceli, la que no está enferma, no quiere que Ana muera. Investiga. Pero ahora en Brasil hay un estudio randomizado en fase 3. Vamos a llevarle a Ana ahí. Sí, vamos a llevarle ahí. Está una tía, no sé, no habla con su tía hace 20 años, pero ahí van a hablar con su tía porque la que no está enferma, que va a ser la cuidadora, va a sufrir de una manera diferente. Pero ella es la potencia, ella es la que va a hacer que Ana, que hoy está en el hoyo del suburbio, esté saliendo de ese hoyo de amor. Va a acompañarla ahora a Ana y nos vemos en la segunda cita. Bueno, Ana, ¿qué te hiciste? Ella no me va a escuchar. Va a responder. Araceli. Bueno, entonces hicimos este es su tomografía, este es su esto. Estudiamos en Brasil, hay un estudio, ella me va a decir todo y Ana se va a quedar callada. Hasta que espera la otra pregunta, yo ya espero la otra pregunta que me va a hacer Ana. ¿Cuánto tiempo de vida me queda, doctora? Y la respuesta nuestra es siempre, no sé. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cómo su cuerpo va a reaccionar a algún tratamiento. Algunos pueden tener 6 meses, otros pueden tener 1 año, otros pueden tener 10 y muere de un infarto o una serie de otra cosa. ¿Sí? Pero ¿qué sí sabemos? ¿Y qué le vamos a responder a Ana? Que si ella no hace nada, tiene 3 meses de vida, tiene 6 meses de vida o quizás no alcance el año. Es lo que yo le dije a mi suegra con cáncer de mama. No vas a alcanzar el Día de las Madres. Murió el 9 de mayo. Sí. Eso es lo que nosotros sabemos. Que si no hace nada, no va a alcanzar. Pero si hace algo, y ahí escucho la Araceli eso. Bueno, y le vamos a llevar, ya hablé con una tía, le hace de todo. Pero Ana sigue en negación. Solo que su negación hoy ya es parcial. ¿Por qué? Porque alguien más
está con ella y le está ayudando. Cosa que no ocurre en todas las pacientes. Hay pacientes solas en la vida, madre de familia de 5 niños pequeños, soltera, que se está enterando de un cáncer de cuello uterino, que le estamos diciendo te vas a desangrar, te vas a esto, tienes que hacer esto, y a quién le deja a sus 5 niños mientras está sola en la vida. Entonces Ana, quizás con un pésimo diagnóstico, cáncer de páncreas, cabeza de páncreas, con síndrome oclusivo, ya está histérica, ya estaban los síntomas, se va a morir porque está alguien acá a su lado que le va a sacar su suburbio. Pero María, que está sola por la vida, va a morir. Quizás ella tiene una enfermedad prevenible, tratable y curable, cáncer de cuello uterino. Ana tiene una enfermedad potencial maligna, potencial que le va a matar, pero ellas se están ayudando y ella está sola. Entonces, muchas veces depende de lo que nos responde acá el paciente. ¿Tenés ganas de curarte? ¿Querés morir? Todo el mundo decimos cuando estamos a punto de rendir clínica médica, oncología, ginecología, ¡ay Dios, quiero morir! No aguanto más estudiar tanto, no duermo, no como, estoy a base de empanada, no soporto mi vida. Así que son, re payasas. Cuando verdaderamente viene el diagnóstico que te va a matar, mi Dios, no quiero morir, por favor, dame una oportunidad en esta vida, yo tengo que hacer muchas cosas todavía, soy joven. También somos payasos, ¿sí? Pero esa payasada de verdad se siente. Y nosotros los médicos vamos a luchar hasta lo último para no dejarle morir. Pero también tenemos que atajarnos y saber que hay algo que se llama encarnalización. Tampoco le tenemos que no dejarle morir hasta el punto de que tenga una mala calidad de vida. No, y ahí viene la otra función del médico oncólogo de cuidados paliativos, que se encarga del dolor y el cuidado paliativo. Todo lo que se tiene que hacer, se debe hacer para evitar el dolor, paliar los síntomas y que la paciente o el paciente tenga una buena calidad de vida hasta el último día de su vida, por más que sea mañana, el último día. No dejarle morir y decir, es paliativo nomás luego. Ya está esperando su condena. Ya está luego encadenado y condenado. La sentencia está escrita. Y no es algo que está saliendo de mi cabeza, es algo que yo escucho. ¿Sí? Los que no tienen corazón, digo, los que no tienen corazón, mentalidad de pacientes oncológicos, en pacientes oncológicos y nunca estuvieron así en contacto con un paciente que de verdad está sufriendo, opinan así. Y ese tipo de médico no tienen que ser ustedes. Es cierto, el cansancio le va a llevar a cometer errores, ¿verdad? Y le va a hacer decir cosas que no quieren decir. Pero siempre y cuando eso salga de la mente, nomás sin querer queriendo, pero que no salga nunca de su corazón. Porque ustedes nunca van a saber si algún día van a estar en ese lugar. Si van a ser Araceli o van a ser Ana. Nunca van a saber. Y seguramente alguien ya lo supo y ya estuvo. Yo creo que estuve 3 o 4 veces en esa situación. Por eso a lo mejor Dios me estiró también por acá. Porque igualmente yo me creía la fría. Todo lo que pasé, lo pasé. Pero eso es un mecanismo de protección para que yo no me vaya también al hoyo. Inclusive lo viví en carne propia. Cuando a mí me dijeron que yo tenía un diagnóstico de cáncer de útero, por error médico. Por error médico en tratar de evaluar una lámina más de una vez y de forma controlada, equivocadamente me tiran un diagnóstico. Y yo me tuve que someter a varios procedimientos para decir que fue un error médico. Y pasar ese momento, así como Ana estuve, dije, fue muy indicativo. ¿Qué debo hacer ahora? Pero yo fui Ana y fuera Araceli al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo misma hice una reunión multidisciplinaria en mi casa. Imagínense. Reunión multidisciplinaria en mi casa. Presenté en la reunión ginecológica y IPS. Jamás puse mi nombre hasta que mandé mi estudio. Y ahí todo el mundo daba una opinión. Vamos a las reuniones, los maestros, los científicos.
y hay que reviar, hay que sacar el útero, hay que esto, hay que lo otro, y ¡pam! Lanzo mi nombre. Y ahí cambiaron todo. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir buscando opciones, no debe ser así. Independientemente de quién sea el paciente, siempre hay que llegar hasta la última investigación y de lo más nuevo que quizás nosotros no sabemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ayudar a ese paciente. ¿Sí? Entonces, como les digo, yo ya estuve ahí y también estoy de este lado siempre. Es totalmente otra mentalidad. Es cierto, yo no le tengo paciencia a la embarazada, quiero que tenga su parto rápido, odio que me grite en la cara, que me patee, me zapatee, así, ayúdame que no le paciencia. Sí, es lo único que pido, pero tengo que sí, así no vale, señora, respirale y haga la puta mierda que te parió. Sí, pero es un dolor diferente. Y en paciente oncológico sí sale una sensibilidad diferente. Pero es porque ellos nos dan otra vida. Ellos nos dan yo creo que el dolor que verdaderamente se siente es del paciente oncológico. Es del paciente oncológico más de aquel que dice que tiene dolor porque tiene apendicitis, más de aquel que dice que tiene dolor porque tiene pancreatitis, que son dolorosos también. Y eso. Y el dolor del corazón por un desamor. Me voy a morir. El amor de mi vida se fue de mi vida de por vida. ¿Sí? Nadie muere de amor. Por más de que haya un diagnóstico que se llama Takotsubo, síndrome corazón roto. Ese es algo muy clínico, Takotsubo. Bueno, y el juramento hipocrático, ¿por qué les traje uno por Hipócrates? Porque él me enseñó esta palabra y le dio en cuenta hoy en día. Primero le pregunto antes de ayudarle al 100%. Porque agotamos batería, agotamos instancia, estamos en un país de tercer mundo donde no tenemos insumos, no tenemos materiales, y si vamos a agotarnos nosotros también, primero preguntémosle si se quiere curar. La mayoría dicen quiero morir más luego, pero después en la segunda consulta recién es cuando definimos si verdaderamente se quiere morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella viene con Araceli acompañada, y si Araceli está para mandarle en su cabizbajo de montaña rusa que va a tener todo el tiempo, bueno, ese se quiere curar y le vamos a ayudar. Le vamos a conseguir dónde irse, le vamos a conseguir medios, le vamos a conseguir todo lo que quiera. ¿Sí? Pero el que no se quiere curar, nos agotamos nosotros y agotamos todo lo que no tenemos a nivel país. Entonces usted tiene que saber dónde están trabajando también. Bueno, el juramento hipocrático, les traje este más viejito porque a veces se cambió, yo no sabía tampoco eso. El juramento hipocrático decía que antes la autonomía no era tan relevante y que el paciente debería hacer lo que el médico dice, porque el médico es científico y el médico es el que tiene la verdad absoluta en la boca. ¿Sí? Hoy en día lo que ustedes van a jurar tiene principios bioéticos. ¿Y qué es el principio bioético? Ustedes saben los 4 principios bioéticos. Acá se da bioética. Bueno, ¿cuáles son los 4 principios bioéticos? Yo estuve en una universidad católica, por eso no lo que soy muy así, muy bioética, ética profesional, ética básica, ética. Los países no querían hacer todos monjas y a nuestros compañeros todos sacerdotes, así era en mi universidad antes. Bueno, dice la no maleficencia y la beneficencia, justicia, autonomía, ¿sí? Entonces, en cuanto al juramento hipocrático, se modificó en la autonomía. Hoy en día sabemos que la palabra absoluta es el paciente, que la autonomía tenemos que respetar. Si el paciente dice, no quiero hacerle más nada, a pesar de la información médico-paciente que le estamos dando, y el paciente dice, no quiero ni voy a hacer más nada, se respeta la autonomía del paciente. ¿Sí? Pero una vez que frente a frente se dieron los hijos. Ese fue el primer cambio. Y después el segundo cambio que tuvo fue de una autonomía y otro, no me acuerdo, el otro era el respeto. Viste que dice acá, tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción. Ese es el otro cambio. Tendré respeto absoluto de la vida humana desde su concepción, decía. Y eso también fracasó con el inicio del in vitro, que anteriormente era para la ética, para la bioética, era una condena sacar un óvulo, hacerlo fertilizar en un laboratorio y luego introducirlo otra vez. ¿Sí? Entonces, hoy en día se respeta lo que se hizo afuera y se respeta lo que se confeccionó adentro. ¿Sí? Anteriormente era solamente lo de adentro porque lo de afuera no servía y era una condena para el médico que lo
Por eso es que hoy en día ya tenemos mucho el tema de medicina, ¿cómo se llama? Reproductiva y asistida. Es una especialidad, medicina reproductiva y asistida. Bueno, y esos fueron los dos cambios. Por eso nomás también le traje el juramento. Y ahora les juro solemnemente que ante Dios, ante el ser humano y ante mis compañeros respetaré la vida que me lo presentó. Esa es la primera palabra que van a decir cuando juren de por vida ser médicos. Ahora pueden renunciar todavía. Renuncian a ser médicos en el 5º año, 10º semestre, a 10 meses prácticamente, un poquito, 10 meses de ser médicos de verdad, con registro, porque médicos no son. Renuncian a ser médicos. Le quiero escuchar cuando tengan registro. ¡Ay! ¿Para qué no fui médico? ¿Por qué no fui un ingeniero? ¿Por qué no fui un economista? Tenía que vender nomás nuevo. Así van a decir. Pero igual van a elegir ser médico, porque cada paciente le va a cambiar la vida. Bueno, chicos, creo que vamos a ver. ¿Qué hora tenemos? Media hora antes. Solo un cafecito. Un café para la lista. Voy a avisar. Sí. Dale.